Bienvenidos a todos en este nuevo video. Yo soy Clem, aquí tenemos a Sebastián y aquí mi padre. Estamos viajando ahora por Uruguay. Estamos en Montevideo, pero hoy vamos a conocer Colonia del Sacramento. Pero mientras tanto en Panchito hay solo dos plazas, dos sitios, así que alguien se tiene que ir en bus. Y el designado aquí es mi padre, que va a ir a tomar el bus. Pasa que ayer tuvimos un juego de cartas y el padre que Perdió el juego de carta. Hemos dicho, a ver qué pierde, toma el bus. Con Sebastián lo estamos llevando a la estación de bus. Vamos a ver si consigue llegar hasta Colonia. Va a ser toda una aventura para él que no habla español, pero me dice que se va a hacer amigos en el bus. Vamos a ver cómo lo hace. Tu es prêt à prendre le bus seul, c'est bon? Ouais, pas de soucis. De toute façon, j'ai des vivres pour 24 heures. Si jamais tu te retrouves, je sais pas, à un autre Voilà, endroit. si jamais je passe, si j'arrive en Argentine, à Buenos Aires, bon, on se retrouve là-bas. Ok, ça Pas marche. de soucis. Non, bon, on essaye de se retrouver à Colonia alors, dans 2 heures. Parece un poco perdido mi padre. Ya hemos dejado a mi padre en la estación de bus. Vamos a ver si llega bien. Nos vamos a juntar en Colonia. Vamos a ver si... O Buenos Aires, si es que, Sí, vamos. si es que no A ver conseguimos. si para en el buen lugar que nos siga, porque después yo creo que el bus lo llega en barco a Buenos Aires, así que por favor, espero que mi padre se va a parar en una buena estación en Colonia. Y nos vamos a juntar ahí nosotros. Pero nosotros en el camino vamos a aprovechar. Antes de llegar a Colonia, nos vamos a hacer unas paradas. Claro, antes de llegar a Colonia, un seguidor nos invitó a conocerlo, así que vamos a hacer una pequeña parada. Está justo de paso en una pequeña ciudad que se llama Ciudad del Plata, aquí cerca de Montevideo. Pues nosotros siempre agradecidos de conocer gente en el camino. Sí, es que eso, igual nos gustó la invitación y que igual, no sé, es parte igual interesante de conocer un país, también conocer a la gente que vive dentro del país. Y nosotros felices igual de compartir. Bueno, ya saben, los videos están un poco atrasados y yo desde que entré en Uruguay recibí muchas invitaciones, etcétera, de gente que no pudimos conocer porque ya era tarde, ya había pasado, etcétera. Pero bueno, siempre agradecemos todas las invitaciones, estamos muy felices como de ir conociendo gente. Bon, bah voilà, après avoir raté mon bus de quelques minutes, j'ai dû attendre 2 heures pour le terminal. Et là, je suis à 10 minutes de monter dans le bus. Ay, qué rico. Estético, pero se me desarmaron un poco. Lo más importante es el sabor. Nos encontramos con iba a decir un fanático de mate, pero no, simplemente un uruguayo que nos va a explicar cómo armar un mate. Tutorial. Bueno, muy bien, tenemos varios. Este tipo es un mate contemporáneo que se llama mate imperial, pero el original, el uruguayo es mate galleta, que es una calabaza que nace como si fuera una calabaza zapallo, ¿sí? Y Claro. se le corta por el costado y tiene una boquita finita. Entonces, se le pone más o menos 3/4 de yerba al mate y yerba seca o hierba, acá decimos yerba. Y se vuelca así hasta que quede un huequito acá. Entonces ahí se le pone agua fría, agua a temperatura ambiente, un poquito. ¿Eso por qué? Porque si le ponemos agua muy caliente, la yerba se quema, entonces se queda sin gusto enseguida. Se lava, dice el uruguayo. Después que absorbió eso, se le pone un chorrito de agua tibia. Y después se completa con el agua del caliente, el que ponemos al termo, que caliente no es hirviendo, es a 80 grados, señores. Tiene que ser a 80 grados porque si no, como cualquier infusión. Una vez que sucedió eso, se tapa la bombilla y se pone por el lado que no tiene yerba. Ahí va a bajar un poquito, se puede completar. Ese té que queda, esa bebida, se absorbe toda y se tira a la tierra. Dependiendo de la casa, es el concepto que tienen de eso. Se le ofrenda a la Pachamama, se tira porque el primero es muy amargo, ¿sí? Y bueno, ya en el segundo mate ya se puede disfrutar de un rico mate. El sistema se llama por percolación, yo no sé si sabían. Esto es percolación, este tipo de infusión así, chiqui, se va percolando, ¿sí? Y se toma. Y en este caso tiene cedrón, pero se le pueden poner diferentes yuyitos. Y hay todo un lenguaje del mate que es sumamente interesante que se ¿Y usaba qué en son la los colonia. yuyitos?
Los yuyitos son las hierbas. Ah. Yo estoy acá haciendo un esfuerzo latinoamericano de lenguaje. Acá en Uruguay le decimos los yuyos, ¿sí? Un té de yuyos, que es la medicina natural que tenemos aquí en Uruguay. Hay gente que le pone carqueja, hay gente que le pone cedrón. ¿Cómo se toma? Bueno, se toma, el primero se lo toma uno para ver si quedó bien, si hay que hacer alguna situación que haya que arreglar, y el segundo va al compañero, generalmente va al de la derecha, y después vuelve a tomar este y le da al otro. Y así se va compartiendo el mate. Es todo un ritual, ¿sí? Después se va dando vuelta en los puntos cardinales, en los cuartos. Y en Uruguay siempre tiene que tener esto que le decimos la cresta, esta montañita, y siempre tiene que estar un poquito seca. Si no tiene la cresta y está ahí todo agua, decimos que eso es una laguna y que nada empata. Así lo decimos. Hay muchos tipos de mate. Este es bastante contemporáneo, está el mate galleta. Está uno que es como este, pero tiene más vuelo acá, que es mate de camionero, y es porque es el que van los camioneros tomando para no quemarse. Y bueno, después hay muchas variedades de hierbas. La yerba argentina, la brasilera y la uruguaya son diferentes todas, son diferentes moliendas, aunque vienen casi todas del mismo lugar de origen, porque en Uruguay no se cosecha yerba. Es mucho más molida la yerba brasilera, es bien finita, es como un talquito. La nuestra es un término medio si ponemos en el otro extremo a la yerba argentina, que tiene mucho palito. Es como esta que ustedes traen. Yo no soy bueno para preparar mate, palitos. parece. Aquí no me aceptarían los uruguayos. No, pero es como la forma de vestir, cada uno elige. Una cosa así, ¿viste? Moi, ça y est, une étape de passée, je suis dans le bus là. Tout va pour le meilleur du monde. Que aquí atrás tiene un proyecto, un centro cultural. En una ciudad igual tampoco se ve muy grande. Sí, es una ciudad de unos 40.000 habitantes más o menos. Nosotros, mi familia, siempre estuvimos vinculados a la cultura, a la gestión cultural. Yo soy docente de danzas tradicionales y por allá por el 2003, 2004 iniciamos un proyecto que tenía que ver con las culturas de América. Luego, justamente impulsados por conocer chilenos, argentinos, gente de la región. Y bueno, generamos un encuentro internacional, poquito a poco se fue como ampliando hasta llegar a 11 o 12 países, de una forma muy loca porque no tenemos dónde alojar gente, no tenemos... Pero bueno, esa fuerza comunitaria de los amigos, de los vecinos, hacían posible todo eso. No tenemos donde esa gente puede bailar, porque bailábamos en las escuelas, en las instituciones, pero no había y no hay hasta hoy un teatro en la ciudad. En este espacio que es de mi familia, es de mi madre, generamos como un espacio cultural con un pequeño teatro en donde se dictan clases y demás. Y bueno, la comunidad viene asiduamente a compartir, ¿no? En un ambiente muy familiar, muy poco comercial y muy familiar. Hacemos, por ejemplo, una vez al mes peñas temáticas, a veces es la peña que es paraguaya, a veces, qué sé yo, cubana, colombiana, entonces tratamos de rescatar la gastronomía, los tragos de ese lugar. Somos una ciudad que no somos la ciudad tradicional que podemos ver en cualquier parte de América, que está la catedral, la plaza y de las oficinas públicas, sino que bueno, somos una ciudad a lo largo de una ruta nacional. Necesitábamos amalgamar esa comunidad. Mi ciudad es una ciudad que no es una ciudad rica, pero tenemos chicos que fueron alumnos míos desde muy pequeños, que gracias a estos intercambios han conocido 6, 7 países, se han dedicado a una rama de la cultura, y si este tipo de proyectos no hubiera llegado a su barrio, tal vez ellos no sabían que podían dedicarse a eso. Y ahí se me pone la piel de gallina porque es eso, ¿no? Es llegar, a veces uno espera que la gente llegue a los espectáculos, pero hay otra forma que es llevar el arte y la cultura a los lugares en donde no hay posibilidad de que llegue. Puedes elegir por el lado de la gastronomía, de la música, de qué sé yo, de la artesanía, del baile, pero para poder elegir tienes que conocer, y hay muchos barrios y mucha gente que no tiene la posibilidad de conocer. Hay mucha gente grande aquí que viene a esta pequeña sala que no es un teatro real, sino que tratamos de que se parezca a un teatrito, que es gente grande y nunca ha ido a un teatro a ver una función de teatro, por ejemplo, y eso para nosotros es un orgullo, aunque sea uno, porque bueno, quiere decir que llevamos a esa persona una situación que no conocía y que tal vez la puede elegir. Y siempre que vemos la posibilidad de tener visitas,
aquí estamos, de brazos abiertos porque nos gusta mucho el intercambio, ¿no? Pero por suerte tenemos siempre gente que nos visita, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Por el gusto de que vengan y nos visiten. Agradecidos que ustedes estén acá también. Es que nosotros agradecidos. No, pues, el intercambio siempre es lindo, siempre es bueno. Sí. Igual a mí me gusta de eso, al final permitir que la cultura siga viva. Igual en Sudamérica, bueno, en América en general hay mucha diversidad, muchas culturas y yo encuentro un muy lindo proyecto que consiguieron juntar tantos países y celebrar al final la distintas culturas. Muchísimas gracias, Gustavo. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur Brigadier General. Muchísimas gracias, Gustavo, por ese lindo momento. Aquí tenemos la bandera de la ciudad que nos regaló y a mí me encanta poner banderas al frente de Panchito y hacía tiempo que no lo hacía, así que aquí está. Y bueno, ahora nosotros seguimos la ruta hacia Colonia. Vamos a juntarnos con mi padre. Entrando en Colonia, bueno, mi padre debería estar ya hace 1 hora y media porque hemos demorado bastante tiempo con Gustavo, más de lo planificado. No tenemos ninguna noticia de mi padre, no sé qué está pasando, no sé si me tengo que preocupar, pero no recibí mis mensajes, corto internet, no sé por qué. Yo antes de tomar el bus le recomendé poner modo avión para ahorrar batería, pero yo creo que no supo desactivar el modo avión. Es lo que pienso, no sé. Pienso, ¿qué le puede pasar aquí? Igual es tomar el bus. Lo único que puede pasar es que no se haya parado en Colonia, que haya seguido. Pero... ¿Y dónde seguimos? Mira, aquí está. Allô? Bah oui, toi. Alors, ce voyage en bus? Impeccable. Nos encontramos en la puerta de entrada de la famosa Colonia de Sacramento. Que nos acabamos de dar cuenta, fue fundada por los portugueses. Es una ciudad muy importante aquí, muy histórica. Fue fundada por los portugueses, pero ya imaginan aquí, fue un terreno de muchas guerras. Disputas. Sí, muchas disputas. Por eso es una ciudad muy histórica, con muchas fortificaciones, etcétera, que vamos a ir descubriendo. Si pensamos, no existía Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Solamente existía el Virreinato de la Plata. Y arriba de eso, las colonias de los portugueses. Justo Uruguay está en ese espacio entre lo que hoy día conocemos como Brasil y el Virreinato de la Plata. Yo tengo muchas ganas de conocer Colonia porque desde que entré en Uruguay siempre me recomendaron venir aquí, que es muy histórico, muy bonito, y de lo poco que ya vimos, solo afuera de la ciudad vieja, ya es muy bonito, ya es muy tranquilo. Una de las razones que fundaron el Virreinato de Río de la Plata fue para controlar la influencia de los portugueses que operaban desde Colonia de Sacramento, ciudad fundada en 1680, justo frente a la ciudad de Buenos Aires. La larga disputa entre los españoles y los portugueses por el control de la banda oriental hizo que un grupo de orientales se inclinaran por establecer una nación libre de todo dominio extranjero. Hacer parte del virreinato o del imperio portugués no era una opción. La independencia de Uruguay se consolidó en 1828, tras años de lucha y conflictos armados. Porque esa es Colonia en 1762, así que imagino que ya cambió bastante, ¿no? Desde... Bastante. Nosotros entramos por aquí, por la puerta que, y nosotros empezamos a dar una vuelta así hacia abajo, y nosotros estamos aquí, hacia La arquitectura de la ciudad refleja su historia colonial, con calles empedradas y edificios históricos que muestran la influencia española y portuguesa.
En reconocimiento a su importancia histórica, la colonia del Sacramento fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Ma première voiture, Ouais. j'avais appris ça. Ah bon? Alors ça c'est une Citroën, une traction. Et moi mon modèle c'était une 11BL de 1950. Donc après tu vas prendre en photo devant. Ouais mais bon c'est bien avec les plantes. Y también lo que me gusta, como los nombres de calles, traen con... Eso es azulejo, ¿no? Sí, me parece mucho que sí, se llaman azulejos. Azulejo. Y en cada calle tiene escritos así los nombres. Es muy bonito. Pero aquí nos encontramos en una calle muy antigua. Hasta el suelo, las piedras, no sé si ven. Es todo muy antiguo, muy antiguo. ¿Viste? Las paredes son muy antiguas. ¿Crees que hay gente viviendo? Sí, vi una Yo- persona entrar acá y aquí está todo renovado Sí. por ahí. Y viste igual como lo gordo que es las paredes. Ah, verdad, es muy grueso igual. Es muy grueso. Como la fortaleza de cada casa. Yo creo que las que estaban más cerca de la casa era como, tenían las paredes más gruesas. Sí. Muchas figuras de santos y vírgenes un poco por todas partes de la ciudad. Parece que siguen descubriendo cosas bajo el suelo. Aquí tenemos una zona arqueológica. Nous avons la carte en français pour toi, papa, ils l'ont mise là. Ouais bah alors et là tu vois apparemment le village de Sequil. C'est quoi carte de la rivière de la Plata pour servir à l'histoire générale des voyages, échelle de lieux communs de France. Et pourquoi c'est ces Ah phrases bah voilà tu vois ça a été Tu vois la baie de Maldonade, les montagnes de Maldonade. Un navigateur français, bah, ils disent pas que c'est le navigateur. La marine, là. Bah déjà le dallage ça ressemble à paradis. Après c'est malheureux c'est qu'il y a des voitures dans la rue. Ouais, j'ai pensé à la même chose. Ah, bah, tiens, je vais dire que c'est une vieille voiture par contre. Ouais. T'as vu? Hein? Tu veux? On prend ça plutôt de Ponchito? Y pasa que estamos muy cerca de la desembocadura del Río de la Plata. Y ese famoso río, que le dio nombre a ese virreinato antiguo, transporta bastante tierra. Entonces, si uno ve desde el satélite puede ver que Colonia, Montevideo, Buenos Aires, tiene agua de color marrón. Está todo marcado con una línea marrón hasta cerca de Punta del Este. Yo tengo otro dato interesante. No sé si sabías que Uruguay solo comparte una pequeña frontera terrestre con Argentina. Todo está dividido con el río de la Plata, del Plata. ¿Cómo es? El río del Plata. Río de la Plata. Río de la Plata. ¿Sabes dónde está esa frontera terrestre? No lo sé. Oh, creo que el auto está iniciando. Hay Iniciando muchos marcha. modelos muy antiguos aquí, me encanta. Justamente en el Río de la Plata, en la desembocadura, hay pequeñas islas. Y hay una isla en el medio del río que durante muchos años separaron los uruguayos y argentinos. Y creo que arreglaron el conflicto compartiendo la isla en dos. Ahí esa es la única parte donde existe frontera de tierra entre Argentina y Uruguay. Exacto. Ahí al fondo, lejos en el mar, vemos una isla con un faro, pero atrás en el video no se ve. Igual se ve re grande y no sé dónde está. El que se ve en Torres, yo creo que es Buenos Aires. Nos encontramos frente a la Plaza de Toros. Esa plaza inicialmente fue construida en 1910, Mira. pero se nota que fue renovada hace muy poco. Terminaron de renovar la parte de afuera en 2021. Vemos que dentro los asientos están aún destruidos. Y tiene un estilo medio islámico.
dentro de las puertas. Sí, es verdad, como esa... Creo que tal vez es un poco el estilo justamente español, como del sur, de como andaluz. Claro, que cuando conocemos otro país que las corridas de toros sean normales. Hoy han sido normales. Es que igual no es normal, aquí tampoco es normal. Claro, una plaza de toros, ¿qué es? Es una arena donde hacen corrida. Aquí construyeron esa plaza de toros, es la única que hay en Uruguay en 1910, pero yo sé que muy pocos años después prohibieron las corridas. Entonces hubo muy pocas aquí. Entonces como que lo construyeron y justo ya dejó de funcionar. Como si en los 8 años, algo así, como prohibieron las corridas. Hubieron unas pocas los primeros años, pero después eso se transformó, bueno, para hacer espectáculos. Vehículos, yo sigo. Exactamente, Bueno. marcas de vehículo. Ya estamos en el puerto, en el, ¿cómo lo llaman? Terminal fluvial. Sí, terminal fluvial. Hola, buenas. ¿Con qué empezó a viajar? Viajamos a las 4:30 con Colonia Express. ¿Está al lado de la camioneta aquella ya? La azul. Sí, al lado del azul, al lado. Vale. Hacemos los trámites del edificio. Vale, perfecto. Muy Muchas bien. gracias. Gracias. Más acento de bien fuerte. Pero se entiende. Así que ahora estacionamos Panchito. Después tenemos que entrar, hacer los papeles del edificio, parece. Vamos a ver, que mi padre ya está ahí esperando, así que vamos a ver. Uy, qué emoción, mira, argentinos aquí, auto argentino. Me estaciono aquí, me dejo estacionar aquí. Impresión. Muchas gracias. ¿Hay que hacer algo más? Puede ser. Tu mets les voitures plus rapides du monde, on va les prendre. Ah, tu me dis ça, Al fin nos encontramos en el barco, dirección Buenos Aires. Ya llegó el fin de nuestro viaje por Uruguay. Maravilloso, hemos descubierto muchas cosas. Nos quedamos con un muy lindo recuerdo de Uruguay. Igual queda mucho por conocer, pero me llama mucho la atención la tranquilidad, lo relajado, como hay poquita gente, igual se hace mucho más amigable, mucho más cercano. Et bon, bah, j'ai vu des belles plages, surtout du côté de Rochol, où on avait campé au niveau du parc national, c'était gardé par les militaires. Santa Teresa. Et après aussi le village isolé des pêcheurs, où on a roulé dans les dunes là, avec des espèces de... Cabo camions. Polonio. Ouais. Voilà. Bah, j'en garderai un bon souvenir. Ouais. Bah oui, tu peux garder des bons souvenirs d'un voyage comme ça. Et franchement, ouais, c'était super. Donc bah, allez, maintenant je peux te dire où on va maintenant. Oui. Donc maintenant, bah, allez, on part pour l'Argentine. T'as hâte? Bah ouais, j'ai hâte. Nouvelle découverte. Hein. Y yo, mira, igual me da penita, me da un poco pena irme de Uruguay, que la verdad lo pasé súper bien. Igual lo pasé súper bien con mi padre, fue muy genial compartir esa experiencia con mi padre. Y además, como dices, Uruguay es muy tranquilo, lo hemos pasado, no sé, siempre nos sentimos súper bien, súper relajados. Hemos visto muchas playas muy lindas, muchos pueblos, ciudades súper tranquilas, súper lindas. De verdad que me da pena, que me gustaría pasar más tiempo para seguir conociendo. Yo sé que falta mucho para conocer, pero bueno, hay que seguir la ruta. Eso, igual Uruguay lo guardo obviamente en mi cabeza, tal vez volver algún día. Y ahora vamos, bueno, igual también tengo ganas, ya regresamos a Argentina. Yo ya no es mi primera vez, pero para mi padre sí. Para ti también, primera vez en Buenos Aires, que vamos a descubrir en el próximo video. Así que yo les recomiendo
suscribirse para ver los próximos videos en Argentina con mi padre y con Sebastián. Hasta la próxima. Hasta la próxima.